mañana la he titulado La Agenda Global y la Encíclica Papal. Repito, la palabra, el título del mensaje que quiero compartir en esta mañana es La Agenda Global y la Encíclica Papal. Y desde aquí también quiero mandarle un saludo fraternal a todos los que nos miran por internet, en Gran Canaria, allá en La Palma, en Tenerife y en otros lugares del mundo también hay personas que nos están siguiendo, y desde aquí un saludo fraternal y cariñoso para todos los que nos ven a través de la televisión. Bien, entonces el mensaje es ese, la agenda global y la encíclica papal. Cuando hablamos, hermanos, de la agenda global es la unión de las diferentes naciones o nacionalidades del mundo en una especie de frente común para resolver los problemas que afectan a las naciones, ¿verdad? Hay muchos problemas que son de carácter universal, de carácter internacional, y entonces pues la agenda global lo que pretende es resolver esos problemas. Cuando se trata de problemas que afectan a todas las naciones del mundo, como por ejemplo las dictaduras, las guerras, la polución de tanto humo contaminante en el aire, el cambio climático, la pobreza, la quema de los bosques por el aumento de la temperatura y tantos problemas que son de carácter internacional, que afectan a todos los países del mundo. Los problemas mundiales requieren soluciones globales, soluciones mundiales. Problemas locales, soluciones locales. Problemas nacionales, soluciones nacionales. Problemas internacionales, soluciones internacionales. De ahí la idea de la agenda global. La idea es el establecimiento, la idea de la agenda global es el establecimiento de un gobierno mundial que sea superior y con mucho más poder que que los gobiernos que tienen las naciones. Sería una especie de dictadura a nivel mundial para gobernar el mundo entero. Eso es lo que se pretende con la agenda global, ¿verdad? Establecer un gobierno mundial que tenga poder sobre todas las naciones de la tierra. Y la encíclica papal que salió recientemente estos días, la encíclica papal es una especie de carta, un escrito en la que el Papa da instrucciones a todo el clero, a todo el sacerdocio de la Iglesia Católica y a todos los creyentes católicos del mundo. El Papa da instrucciones en esa encíclica, que es, como digo, una larga carta, y los papas de cuando en cuando escriben esa larga carta de varios capítulos, y en esa carta o encíclica pues ellos se explayan, los papas se explayan diciendo todo lo que ellos creen y todo lo que ellos piensan sobre cómo tiene que ser el cristianismo, ¿verdad? Y el Papa Francisco se ha explayado en su encíclica diciendo lo que él piensa sobre el cristianismo y cómo tiene que ser el cristianismo. El Papa Francisco recientemente ha escrito su encíclica, que es, como digo, una larga carta que tiene 8 capítulos, y esa carta está en internet. Usted no tiene sino que poner allí la encíclica papal y ahí le salen los 8 largos capítulos en los que el Papa, como digo, se explaya diciendo cosas, diciendo esto, aquello, lo otro, lo que él cree sobre cómo tiene que ser el mundo y el cristianismo, porque ya no solo se dirige a los cristianos católicos, sino para todo el mundo también, ¿verdad? La encíclica se llama Fratello Tutti, que significa, son 2 palabras en italiano, que fratello significa hermano y tutti significa todos. Fratello Tutti, en otras palabras, hermanos todos, todos los habitantes del planeta Tierra, según él, son hermanos, cosa que es una mentira que la vamos a ir mostrando en la palabra de Dios. Este Papa, como pastor de la Iglesia Católica, se está volviendo comunista a tenor de lo que escribe en su encíclica, en su carta, Fratello Tutti, todos hermanos. El nombre de la encíclica viene a decir que todos somos hermanos, tanto los hijos de Dios como los hijos del diablo,
para el Papa no hay distinción, todos somos hermanos. Y es verdad que todos somos creación de Dios, todos los habitantes que hay, los 7.500 millones de habitantes que hay en la faz de la tierra, todos somos creados por Dios. Pero entre toda esa creación hay dos grandes familias, la familia de los hijos de Dios y la familia de los hijos del diablo. Pero para el Papa todos son hijos de Dios. Es verdad que todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios solamente son los que de verdad aman a Dios y le sirven. Podemos ver que el Papa y la Iglesia Católica están en completa sintonía con la agenda global de este mundo político en el que nos ha tocado vivir. Él y la agenda global, es decir, por eso le he puesto el título al mensaje, la agenda global y la encíclica papal, que son como dos hermanas. Siempre, desde tiempos muy remotos, la Iglesia Católica buscó la alianza entre la política y la religión. Y hemos visto curas y sacerdotes y obispos bendiciendo los cañones para la guerra y tantas otras cosas. Y siempre hemos visto que la Iglesia Católica y la política son como dos hermanos bien avenidos. En los tiempos modernos que nos ha tocado vivir antes de la venida de Jesucristo a buscar la Iglesia, vemos que el Papa y los católicos cada vez son más políticos y menos cristianos. La política, el comunismo, el humanismo, el lesbianismo, la homosexualidad, el ecologismo, el feminismo, la masonería, la inteligencia humana, etcétera, etcétera, todas esas ideologías podemos decir que ya han invadido los restos, los pequeños restos de cristianismo que quedan dentro de la Iglesia Católica, porque allí ya el cristianismo puede decirse que ha desaparecido, el cristianismo radical, el cristianismo genuino y auténtico ha desaparecido, y ahí lo que queda es un esqueleto muerto de una religión llena de ritos y de ceremonias. Cada vez el cristianismo católico podemos decir que se degrada más y más y más. Claro, si no han nacido de nuevo, pues la tendencia humana, carnal, animal, natural es a degradarse. En la encíclica Fratelli Tutti del nuevo orden mundial que propone el Papa con sus largos 8 capítulos, es una encíclica bastante larga que, como digo, tiene 8 capítulos y da mucho que hablar. Y ahí el que se la lee entera puede conocer las falsas doctrinas o las falsas ideas que propone el Papa. Podemos decir que es una mezcla, esa encíclica es una mezcla de cristianismo con humanismo. Cristianismo con humanismo, que son dos conceptos que no tienen nada que ver. Cristianismo y humanismo. Humanismo puro y duro, al estilo comunista y al estilo universalista. Así viene siendo esa encíclica del Papa. El Papa, hermanos, en definitiva, lo que él quiere es establecer un paraíso en la tierra, un paraíso terrenal, donde no hayan guerras, ni hambre, ni dolor, ni inmigrantes, ni injusticia, ni nada que sea malo para el ser humano. Humanismo puro y duro, como digo. Es muy bonito, muy humano todo lo que propone el Papa. Es muy bueno desde el punto de vista animal, carnal, terrenal. Todas las personas carnales dicen, pues sí, eso está bueno porque eso es el bien para el ser humano desde el punto de vista carnal. La única manera de conseguir ese supuesto paraíso terrenal, solidario, lleno de amor, lleno de buena voluntad entre todos los pueblos de la tierra, la única manera sería el arrepentimiento personal de cada uno de los 7.500 millones de habitantes que hay en la tierra. Si todos se arrepintieran de todo corazón y se volvieran cristianos, pues entonces, claro que sí, el mundo vendría a ser un paraíso terrenal. Todos cristianos de verdad, de corazón, por voluntad propia, pues eso sería la gloria de Dios en la tierra, ¿verdad? Pero si no hay ese nuevo nacimiento, si no hay ese arrepentimiento genuino que dice la palabra de Dios en el capítulo 8, capítulo 3 de San Juan, habla el encuentro con Nicodemo, dice, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios.
si no hay arrepentimiento personal de pecado en el 100% de los habitantes de la tierra, lo que propone el Papa es una fantasía, es algo idílico, es un ideal inalcanzable, no se puede alcanzar a menos que haya la conversión del 100% de todos los habitantes de la tierra al cristianismo genuino. ¿Por qué ese paraíso terrenal que propone el Papa no se puede alcanzar nunca? ¿Por qué ese paraíso terrenal que propone el Papa no se puede alcanzar nunca? Sencillamente no se puede alcanzar porque el ser humano tiene lo que se llama el libre albedrío. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos dio eso que se llama el libre albedrío, que es la capacidad para tomar decisiones buenas o malas según la voluntad del ser humano. Hacer que todos los habitantes del mundo piensen de la misma manera, eso es imposible. Para los hombres es imposible hacer que los 7.500 millones de habitantes que hay en el mundo se conviertan a Cristo. Eso es imposible para el hombre. Y que todos se arrepientan de sus pecados y se hagan buenos cristianos, eso no es posible. No es posible. Porque siempre, siempre, siempre habrán los que no quieren entrar, los que no quieren recibir a Cristo, los que no quieren bajar la cabeza, los que no quieren entrar por la senda estrecha. Eso es así, siempre los han habido, los hay y los seguirán habiendo mientras el mundo siga siendo como es. Siempre desde que el mundo fue creado hasta el fin del mundo habrán enemigos del Evangelio, enemigos del orden de Dios, enemigos del bien y enemigos del mal. Por tanto, esa fantasía de hacer un paraíso en la tierra, eso es algo inalcanzable. Para que todos los ricos y para que todos los capitalistas y poseedores de las grandes fortunas en el mundo suelten su dinero para acabar con el hambre en la tierra, como propone el Papa, pues habría que establecer un gobierno comunista en toda la tierra. Habría que establecer un gobierno comunista en toda la tierra para que todos los ricos soltaran todo su dinero y se le pudiera ayudar a los pobres. Una dictadura comunista en la tierra. Porque a las buenas, hermanos, a las buenas y por generosidad, los ricos no van a soltar los miles de millones que ellos tienen guardados. Ellos no los van a soltar, mío, 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 y los van a retener. Así que a las buenas y por generosidad no lo van a soltar. La única manera de hacer algo así es hacer lo que hizo Fidel Castro en Cuba. Comunismo puro y duro. Y desaparece, cuando Fidel Castro establece su dictadura en Cuba, desaparece el derecho de propiedad. Todas las propiedades, todas las riquezas, todos los dineros son del gobierno y el gobierno reparte y controla a cada uno según la voluntad del gobierno, pero ya nadie es propietario de nadie. Eso es lo que propone el Papa, claro, disfrazándolo, por supuesto. Eso es lo que propone el Papa en su encíclica, un gobierno mundial comunista que tenga poder, que tenga control total sobre los gobiernos de las diferentes naciones que componen la tierra, es decir, el gobierno del anticristo. Los partidos de izquierda, los partidos de la izquierda parlamentaria se han quedado muy contentos. Esta semana pasada Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha estado 2 veces en Roma y estuvo también reunido con el Papa, y los partidos de la izquierda se han quedado muy contentos con la encíclica del Papa y lo han reconocido y lo han alabado y han dicho, fíjense ustedes, los comunistas y los socialistas, que son humanistas 100%, están alabando el Papa, dicen, qué bien, fantástico el Papa. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias están reconociendo que sí, que el Papa, qué bien, lo que él propone, fantástico. ¿Por qué es fantástico? Porque va de acuerdo a la ideología socialista comunista. Si el comunismo fuera un sistema de Dios, si fuera un sistema bíblico, pues el Señor Jesucristo lo hubiera implantado en la tierra. Pero el Señor Jesucristo no implantó ni estableció el comunismo en la tierra. ¿Cómo el hombre podría ser probado en cuanto al uso de la generosidad con los pobres si todo fuera del gobierno, como en el caso de Cuba?
¿Cómo el ser humano podría ser probado a ver si es generoso para ayudar a los pobres si no tiene nada porque todo le pertenece al gobierno? Se eliminó el derecho de la propiedad privada. Eso es lo que son los gobiernos comunistas, eliminar el derecho de la propiedad privada. Cristo dijo, hermanos, que pobres siempre, siempre van a haber pobres en la tierra. Vamos a ver Mateo capítulo 26 y versículo 11. Mateo 26, 11. La palabra del Señor dice allí, dice 26, 11 de Mateo, dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esto lo dijo Jesucristo cuando estaban criticando a aquella mujer que había derramado el perfume carísimo en el Señor Jesucristo. Pobres siempre tendréis, pobres siempre van a haber pobres. En toda la historia de la humanidad han habido pobres, y los pobres están ahí para probar a los ricos y para probar a los cristianos, a ver si de verdad somos generosos para con ellos, los bendecimos y los ayudamos. Entonces, si todas las propiedades fueran del gobierno, como en el caso de Cuba, donde nadie podía tener nada propio, pues entonces el ser humano no puede ser probado en cuanto a generosidad para con los pobres se refiere. Y no nos alegramos de que siempre hayan pobres en el mundo. Claro que no nos alegramos de eso, pero esa es la realidad. Una cosa es lo que nos gustaría que fuera y otra cosa es lo que es, ¿verdad? En el libro de Josué también, en el capítulo 14, vemos que Dios está de acuerdo con el derecho de propiedad, con que cada persona tiene el derecho de tener una casa, un coche, un terreno, lo que sea. Si nosotros vemos Josué 14, que no lo vamos a estudiar ahora, pero en su casa usted lo puede leer. Si nosotros miramos Josué 14, allí está donde el Señor le dice a Josué que reparta la tierra a las diferentes tribus del pueblo de Israel y a las diferentes familias que lo componen, y Josué comienza a repartir, y a esta familia o a esta tribu le toca esta zona, y en esa zona pues ponen un príncipe para que reparta los diferentes terrenos y las diferentes propiedades entre las diferentes familias de cada tribu. Quiere decir que Dios está, y hay muchos otros pasajes donde nosotros vemos que Dios está a favor del derecho de propiedad, pero los gobiernos comunistas quieren que nadie sea propietario de nada, sino que el gobierno es propietario de todo. La propiedad privada es orden de Dios, el comunismo es del diablo, porque te obliga a dar lo que tú no quieres dar, te obliga a hacer lo que tú no quieres hacer. El comunismo ha intentado anular el libre albedrío del hombre, pero nunca lo ha conseguido, ni a las buenas ni a las malas, ni siquiera a las malas, como hizo Fidel Castro en Cuba, ha logrado eliminar el libre albedrío del ser humano y que todo el mundo claudique ante las órdenes del gobierno. El derecho de propiedad privada es contrario al comunismo moderno y al comunismo antiguo. Está en la Biblia el derecho a la propiedad. Este Papa es astuto y enseña a la humanidad con sus encíclicas hablando de la solidaridad. Si hay una cosa que él enfatiza mucho en su encíclica es la solidaridad, la amistad, la generosidad, la fraternidad entre todas las religiones del mundo y entre todos los pueblos de la tierra. Por eso la encíclica se llama Fratello Tutti, es decir, hermanos todos, no hay distinción, todos somos hermanos. Al Papa no le importa que la Biblia clasifique a la humanidad en dos grupos, en dos grandes familias, pero porque el Papa no ama la palabra de Dios. Las ideas del Papa están fuera de la palabra de Dios. Nosotros los cristianos amamos a Dios y amamos su palabra y ponemos la palabra de Dios por encima de lo que diga el Papa, encima de lo que diga quien quiera. Vamos a ir a Juan capítulo 8, Juan capítulo 8 y versículo 44. Dice la palabra de Dios, Juan 8, 44. Es Jesucristo teniendo un encuentro, un encontronazo con los judíos que lo estaban cuestionando. Siempre los judíos, los doctores, los escribas, los fariseos, la clase
la clase religiosa del pueblo de Israel estaban en contra de Jesucristo, lo odiaban hasta el punto de que lo mataron. El Señor les hablaba claro a ellos. Y miren lo que les dijo en una ocasión en Juan capítulo 8, versículo 44, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué rudo el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Dónde está el amor, Jesucristo? Porque hay muchas personas que siempre están: Dios es amor, Dios es amor. Pues mira cómo el Señor trató a esta gente, porque realmente le dijo la verdad en la cara. Dice: vosotros sois hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué más dice que es? Padre de toda mentira. Así es el diablo. Y el Señor Jesucristo confronta a los judíos y dice: ustedes son hijos del diablo. Así de claro, no se andó con rodeos, ni con pelos en la lengua, ni por las ramas. No, ustedes son hijos de... No, directamente le dijo: ustedes son hijos del diablo. Aquí vemos que hay dos familias universales, dos familias a nivel mundial: la familia de los hijos de Dios y la familia de los hijos del diablo. No como el Papa dice que todos, fratello tutti, todos hermanos. No, señor. Hermanos en Cristo, los que tenemos a Dios como Padre y a Jesucristo como nuestro hermano mayor. Entre nosotros sí somos hermanos, y luego están los hijos del diablo, que son hermanos entre ellos. Entonces, también hay otro pasaje que está en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verdades capitales que el Papa ignora y las presenta y deforma la Biblia y se salta la Biblia, y todo el mundo quiere al Papa. Oh, qué bueno es el Papa, sí, es muy, muy generoso, lo que está diciendo muy bonito, sí, muy bonito, pero no es bíblico, va contra la palabra. Miren lo que dice Juan 1:1, vamos a leerlo todos juntos. Juan capítulo 1, versículo 11. Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque son hijos del diablo, por eso no le recibieron. Dice el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen. O sea que para ser hechos hijos de Dios tenemos que entregarle la vida a Jesucristo. A todos los que recibieron a Jesucristo, a esos, a los que creen en su nombre y a los que siguen sus enseñanzas, a esos se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No a todo el mundo, como dice el Papa. Los cuales, dice el verso 13, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, somos engendrados por el Espíritu Santo, entonces Dios es nuestro Padre. Para ser hijo, para ser hija de Dios, hay que nacer de nuevo y hay que recibir a Cristo como Salvador y Señor. Y no solo como Salvador, sino también como Señor, porque hay muchas personas que dicen: sí, Cristo es mi Salvador, pero después no lo hacen el Señor de su vida. Cristo, hermanos, no solamente es nuestro Salvador, por supuesto que sí, pero no solamente es Salvador, Él es también nuestro Señor, nuestro amo, al que nosotros le debemos obediencia total. Entonces Cristo es Salvador, pero también tiene que ser Señor, ¿verdad? Cuando lo aceptamos por primera vez, es nuestro Salvador, porque nos salva del pecado. Pero una vez que nos ha salvado del pecado, entonces lo tenemos que hacer nuestro Señor, nuestro amo, para que los días que quedan de nuestra vida vivamos sirviéndole a Él como el amo, como el dueño, como el Señor. Aleluya. El Papa cree que todos somos hermanos, tanto cristianos como no cristianos. ¿Cómo vamos a ser hermanos si no tenemos espiritualmente el mismo Padre? ¿Cómo vamos a ser hermanos con los mundanos, con los que no tienen a Dios como Padre? ¿Cómo vamos a ser hermanos de ellos si no tenemos el mismo Padre? A dos personas se les llama hermanos porque tienen un vínculo de sangre, tienen el mismo Padre.
Nos llamamos hermanos porque tenemos a Dios por Padre. Nosotros, los cristianos, entre nosotros, nos llamamos hermanos porque tenemos a Dios, el mismo Padre. Por eso somos hermanos en la fe. Pero los que son hijos del diablo son hermanos entre ellos, no tienen parentesco con nosotros. Son hijos del diablo. Hermanos, tenemos que entender claramente que la palabra de Dios hace muchísima diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso en la tierra hay dos grandes familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. El Papa dice que no, fratello tutti, todos somos hermanos. Mentira, todos somos creación de Dios, eso sí. Pero en la creación de Dios, como digo, hay dos grandes familias, la familia de los hijos de Dios y la familia de los hijos del diablo. El Papa quiere ser el líder de la religión mundial, porque eso es lo que se está promoviendo, una religión mundial. Será el siervo del nuevo orden mundial y naturalmente el Papa quiere ser amigo de todos los líderes de todas las religiones del mundo. El Papa quiere meterse en el bolsillo a todas las religiones del mundo. Quiere metérselas en el bolsillo. Por eso él convoca en el Vaticano a todos los líderes de las religiones budistas, hinduistas, musulmanes, católicos, protestantes. Vengan todos. El ecumenismo es vengan todos a cubrirse con el manto de la Iglesia Católica. Eso, ¿saben cómo se llama, hermano? Eso se llama sincretismo. Sincretismo, meterlos a todos en el mismo saco y que todos son hermanos. Se llama sincretismo, donde todo vale, toda creencia es aceptada, todos juntos como si fuésemos hermanos cuando realmente no lo somos. ¿Qué tenemos nosotros que ver con el budismo, con el hinduismo? ¿Qué tenemos que ver con el musulmanismo? No tenemos nada que ver porque tienen creencias completamente diferentes a las nuestras. En los encuentros ecuménicos que hace el Papa en el Vaticano no se habla absolutamente nada de la Biblia, no se habla absolutamente nada de doctrina cristiana. Porque entonces si el Papa comenzara a decir es que la Biblia dice, es que la Biblia dice por aquí, que la Biblia dice por allá, entonces los musulmanes dirían no, pero es que el libro del Corán dice esto y el Corán dice lo otro y el Corán y Mahoma dijo no sé qué y los mormones sacarían también el libro de Mormón y comenzarían a decir no, pero es que el profeta mormón, es que José Smith, el profeta mormón dijo no sé qué, dijo no sé cuánto y entonces no se pondrían de acuerdo. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrá un matrimonio que está en desacuerdo permanecer unidos bajo el mismo techo siempre? Es imposible. ¿Podrán dos personas caminar juntos si uno dice yo tengo que ir para el norte y el otro dice yo tengo que ir para el sur? ¿Cómo van a ir juntos si los dos van en direcciones opuestas? Uno va para el norte y otro va para el sur. Los cristianos vamos para el cielo y los hijos del diablo van para el infierno. No puede haber absolutamente acuerdo con ellos. Y lo lamentamos mucho, ¿verdad? Pero el Papa no puede decir, la Biblia dice, porque entonces saltan los musulmanes y dicen, no, el Corán dice no sé qué. Y los mormones dicen, el libro de Mormón dice no sé cuánto. Entonces no puede haber acuerdo. Por eso, en los encuentros ecuménicos que hace el Papa con todos los líderes de las religiones del mundo, ahí no se habla de doctrina, no se habla de lo que dice la palabra de Dios, sino que todo es amor, todo está bien, los hinduistas están bien, los musulmanes están bien, los mormones están bien, todo está bien, todo vale, Dios es amor, todos somos iguales. Eso es una mentira como un castillo de grande, hermanos. Creyentes y no creyentes juntos, eso es antibíblico. El Papa se cree más bueno que Dios. Él quiere parecer más bueno que Dios. Él cree que todos los humanos ya son hijos de Dios, tengan el credo que tengan la religión que tengan. Para Él todos son hijos de Dios y hay que amarnos entre todos. Y sí, es verdad que tenemos que amarnos. Pero una cosa es amarnos y otra cosa es compartir la falsa doctrina que esas personas tienen. El Papa no distingue entre lo bueno y lo malo, entre lo uno y lo otro, porque él está ciego, es como un anticristo, es como
como un lobo vestido con una piel de oveja. Tiene una apariencia muy mansa, muy humilde, muy humanista, pero por dentro tiene ideas que son diabólicas. El Vaticano, hermanos, es un estado riquísimo. El Vaticano tiene oro para parar un tren, tiene joyas, tiene riquezas. El Vaticano tiene un banco donde el Vaticano tiene tanto dinero, que el Banco Vaticano es tan rico que cuando una nación está en bancarrota y necesita que alguien le preste dinero para salir de esa bancarrota, el Banco del Vaticano, ellos tienen dinero y le prestan dinero a esa nación para que después se lo devuelva con los intereses correspondientes. A España el Banco Vaticano le ha prestado dinero y le presta dinero a muchas naciones porque ellos tienen montañas de dinero. El Papa no predica con el ejemplo. Dice que hay que ayudar a los pobres. Sí, en eso estamos de acuerdo, hay que ayudar a los pobres. Pero ¿por qué ellos, el Vaticano, con toda su riqueza, no sueltan tantos millones como tienen acumulados en los bancos y riquezas infinitas que tienen? No, eso lo quieren guardar para sí mismos. Ellos no sueltan un duro de lo que ellos tienen. Las propiedades y las riquezas que tiene el Banco Vaticano, ellos no las sueltan. Sí que le dicen a la población: den dinero ustedes para Cáritas, para ayudar a los pobres, para las misiones, que la gente, los creyentes den dinero para ayudar, pero las riquezas que tiene el Vaticano como institución, eso no lo tocan absolutamente para nada. Por eso digo que el Papa no predica con el ejemplo. Jesucristo, que es el modelo de los cristianos, siempre predicó con el ejemplo. Amén. Vamos a ver Mateo 23, versículo 1 al 3. Mateo capítulo 23, versículos 1 al 3. Miren lo que dice allí. Jesucristo hablando de lo que es un verdadero líder. Entonces, capítulo 23 de Mateo dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, miren lo que les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Allí, con toda su pompa y con toda su vanagloria, ellos se sientan allí en el concilio y desde allí dan órdenes. Dice el verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Todo lo que ellos le digan a ustedes que tienen que hacer, háganlo y hacerlo, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué más dice? Dicen y no hacen. Dicen y no hacen. No predican con el ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo. El Papa no lo hace. Dice lo que tienen que hacer la gente, pero ellos no lo hacen. Es como un fariseo, es como un escriba, es como un hipócrita. Hagan. Y bueno, y ustedes que tienen tanta riqueza y tanto oro y tantas joyas, ¿por qué no invierten todo eso en salvar a los países que están en un estado de hambre? No, eso no lo hacen. El Papa quiere un gobierno mundial. El objetivo es la solidaridad, dice él, erradicar la pobreza de la tierra. Parece muy bonito, ¿verdad? El Papa propone crear la familia de las naciones, la familia de las naciones. En otras palabras, venga, vamos a estar todos unidos. La integración cultural, él propone la integración cultural, la integración económica, la integración política y jurídica de todos los pueblos de la tierra, todos juntitos, fratello tutti, todos hermanos. Una educación, también propone el Papa una educación que promueva el valor del amor al vecino. Muchas de las cosas que promueve el Papa son muy bonitas, claro que sí, pero son inalcanzables porque el ser humano no ha nacido de nuevo. La gran mayoría de la humanidad no han nacido de nuevo. Y para que todos estemos de verdad en el mismo espíritu, tenemos que nacer de nuevo. Pero él quiere hacer eso sin que la gente haya nacido de nuevo. Eso es imposible. Muchos cristianos ya comienzan a darse cuenta que el Papa está hecho un masón y un comunista. Y ya hemos visto en las redes sociales,
que algunos líderes de la Iglesia Católica ya están diciéndole a los demás católicos, vamos a orar por el Papa, vamos a orar por el Papa, porque el pobre se está desviando y se está yendo por un camino equivocado. El Papa quiere hacer desaparecer las fronteras de los países, que no hayan muros, dice, que no haya inmigración, brazos abiertos para todo el mundo. Qué fácil es hablar, ¿verdad? Pero ellos no hacen absolutamente nada. Qué fácil es decir a otros lo que tienen que hacer. En nuestra iglesia, hermanos, en nuestra iglesia teníamos una hermanita que se fue de la iglesia hace tiempo y ella siempre era así, como el Papa, diciéndole a todos lo que tenían que hacer. Incluso a mí venía ella y me decía, no, pastor, usted tiene que hacer así y así y así, y usted tiene que hacer esto y esto y esto, y la iglesia tendría que ser así y así. Y a la gente, ella siempre repartía órdenes y daba instrucciones a toda la gente. Y cuando un día yo le dije, bueno, hermana, y tú también podrías hacer esto y esto y esto, dice, no, yo no puedo, yo estoy trabajando, yo no puedo hacer nada. Pero para dar órdenes a los demás, ella estaba súper dispuesta. Pero cuando se le daba una orden a ella no quería hacer absolutamente nada. Qué actitud más mala, ¿verdad? Qué actitud más farisaica, más hipócrita. El Papa promueve un gobierno mundial solidario, pero ese gobierno mundial solidario, lleno de amor y de hermandad y de fraternidad, ese gobierno universal se volverá una dictadura, se volverá un gobierno autoritario. Ese es el gobierno que gobernará la tierra en lo que se llama la gran tribulación, el gobierno del anticristo. Quiero que vengan conmigo a Apocalipsis capítulo 12 para que veamos la trinidad satánica que hay en el Apocalipsis capítulo 12 y 13. Esa será la trinidad que gobernará el mundo en la época de la gran tribulación, una vez que la iglesia haya sido arrebatada de la tierra. El diablo, el anticristo y el falso profeta. Esa es la trinidad satánica. El diablo siempre ha tratado de imitar al Dios del cielo. El Dios del cielo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues Satanás quiere hacer una trinidad satánica. El diablo, el anticristo y el falso profeta. En el capítulo 12, versículos 3 al 4, vemos al diablo, ¿sí? El diablo es el superior, luego está el anticristo y el falso profeta. Dice en el capítulo 12, versículo 3 del libro de Apocalipsis, que este será el gobierno que se establecerá en la tierra. Dice, estaba un poco equivocado, Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 4, dice, también apareció otra señal en el cielo. Todo esto sucederá en la época de la gran tribulación. Apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este dragón es el mismo diablo, Satanás, Lucifer, que cuando la iglesia sea arrebatada y esté con Cristo en el cielo, él establecerá su gobierno mundial aquí en la tierra. Y Satanás, como digo, tiene una trinidad satánica. Él es el jefe principal y luego tiene el anticristo. El anticristo lo vemos en el capítulo 13 de ese mismo libro. Vemos al anticristo, dice, capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es Satanás, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad al anticristo.
¿verdad? Porque este es el anticristo, este que estamos leyendo en el capítulo 13 es el anticristo. En el capítulo 12 vimos el dragón, que es Satanás, y aquí vemos que Satanás, el dragón, le da todo su poder al anticristo. El verso 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, del anticristo. Y adoraron al dragón, adoraron a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, al anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, ¿verdad? 7 años. Divididos en 3 años y medio y 3 años y medio, como sabemos todos que la gran tribulación dura 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio, dividido en dos periodos. El verso 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, que el anticristo tendrá autoridad sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, sobre todas las tribus, sobre todas las razas, sobre todas las lenguas. Es el gobierno del anticristo, es un gobierno universal que tiene más poder que el poder que tienen los gobiernos de las naciones. Dice el verso 8, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ahí ves que los que se han quedado pues son hijos del diablo. Sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Dice que todos ellos adoraron, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que los que han quedado son la familia de Satanás. Y la familia de Satanás adora naturalmente a su padre, que es el diablo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno debe ser muerto, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos los que han quedado en la tierra después del rapto de la iglesia, la familia de Dios se ha ido para el cielo, y los que han quedado en la tierra son los siervos de Satanás, los hijos del diablo, cuyos nombres, como dice ese verso que acabamos de leer, no estaban escritos en el libro de la vida. Y luego, después del anticristo, tenemos también al falso profeta, como dije, una trinidad satánica, imitando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues aquí está Satanás representado en el dragón, el anticristo representado en esta bestia que acabamos de leer, y por último en el versículo 11 tenemos al falso profeta para componer la trinidad satánica. El falso profeta lo tienes en el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice, después vi otra bestia, no es la primera es el anticristo y esta otra bestia es el falso profeta. Otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del anticristo. El falso profeta ejerce toda la autoridad que el diablo le dio al anticristo, dice, en presencia de ella, en presencia del anticristo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, es decir, que adoren al anticristo. Algunos han dicho que el anticristo será el Papa, y lleva camino. Yo no lo afirmo, pero tampoco lo desmiento. Dice, también hace grandes señales, el falso profeta, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Claro, todos los siervos de Satanás que han quedado aquí en la tierra después del rapto van a creer en el anticristo y van a creer en la bestia, porque mira todos los tremendos milagros que hace.
hará que descienda fuego del cielo. Mira, dice más, y engaña, el falso profeta engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, es decir, que le hagan imagen al anticristo. La bestia está levantando al anticristo, así como el Espíritu Santo trata de levantar a los cristianos y que adoren a Cristo, pues el diablo viene a hacer lo mismo. La Trinidad satánica, esta segunda bestia, es decir, este falso profeta, hará la imagen del anticristo y obligará a todo el mundo a que adoren esa imagen. Y el verso 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen, a esa imagen de bronce o de qué, no sabemos de qué material será, y a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Por eso decimos que sí, muy bonito ese gobierno mundial, muy lindo y tal, y parece que lo que promueve es la fraternidad, el amor, la concordia, todo muy bonito, pero eso es un engaño del diablo. El diablo, como hemos leído en el Evangelio según San Juan, es el padre ¿de qué? De la mentira. El diablo sabe engañar, es un experto, padre de mentira. Verso 16 dice, y hacía, el falso profeta hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces aquí, como pueden ver, hemos mostrado en el capítulo 12 y 13 del libro de Apocalipsis, tenemos el dragón que representa a Satanás, la primera bestia que representa al anticristo y la segunda bestia que representa al falso profeta. Probablemente el Papa quiere postularse como el anticristo o como el falso profeta ante los ojos del mundo entero. Es la deducción y la conclusión lógica que sacamos al haber leído la encíclica de Fratello Tutti. En los primeros años, hermanos, en los primeros años del cristianismo, los cristianos fueron perseguidos. Fueron perseguidos primero por el judaísmo, después fueron perseguidos por el emperador romano, fueron quemados en las hogueras, fueron echados a los leones en los circos romanos. Y en la Edad Media, hace 400, 300, 500 años, en la Edad Media, con la Santa Inquisición que fue capitaneada por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica quemó, mató, destruyó a muchos cristianos, los torturó, los quemó. Y ahora, antes decían que los quemaban, que los mataban porque eran herejes, porque eran protestantes, y ahora nos dice, hermanos separados, vengan todos debajo de mi manto, que yo los protegeré. Mentira, nosotros no tenemos que refugiarnos bajo el manto de ninguna institución, y mucho menos de la Iglesia Católica. Los cristianos son perseguidos actualmente, son maltratados, son discriminados en los diferentes países del mundo. El diablo y sus seguidores han hecho mucho daño a los cristianos y en la Iglesia Católica estaba ebria de la sangre de los mártires que mataron en la Santa Inquisición en la Edad Media. Los mataron porque ellos se renunciaban, ellos no eran capaces de renunciar a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como no creían en la doctrina católica y el catolicismo estaba aliado con el gobierno del país, perseguían, mataban y torturaban a los cristianos. Los cristianos en todas las épocas históricas, en toda la era cristiana, han preferido morir físicamente ahorcados, quemados, fusilados, ejecutados. Han preferido morir antes que negar a Jesucristo. Amén.
Todo se prepara, hermanos, todo va orientado, todo se está preparando a nivel mundial para establecer ese supuesto paraíso terrenal que dice el Papa. Todo se está orientando en esa dirección, pero el paraíso terrenal de repente se va a convertir en un infierno, se va a convertir en la gran tribulación. Satanás es el padre de la mentira. Satanás se presenta como el salvador del mundo y en un instante se quita el disfraz y se muestra tal como es. Así será. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece ser es. Hoy día el diablo tiene una estrategia peor y más sutil para acabar con los cristianos. El diablo ya no está interesado en este siglo en quemar, ahorcar, ejecutar, fusilar a los cristianos o echárselos a los leones para ser devorados. No, porque eso ya es historia y es algo muy violento. Ahora el diablo y sus servidores lo que quieren hacer contra los cristianos es matarlos espiritualmente. No matarlos físicamente, ni derramar la sangre, pero sí matarlos espiritualmente. Dejarlos vivos físicamente sin hacerles ningún daño físico, pero sí debilitarlos y matarlos en el sentido espiritual. Eso es peor que la muerte física. La muerte espiritual es peor que la muerte física. ¿Cómo se mata a un cristiano espiritualmente? Dejándolo vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Pues se mata haciéndolo adicto, haciéndolo dependiente del pecado, del mundo materialista, del hedonismo, de la mundanalidad, del materialismo en el que nos ha tocado vivir. El mundo tiene muchas atracciones, deportes, placeres carnales, entretenimiento, dinero, internet, Facebook, pasatiempos. El diablo quiere entretener a la gente. Si las entretiene, las deja ciegas espiritualmente y los mata espiritualmente. Están vivos físicamente, pero están muertos por dentro espiritualmente, porque en ellos hay desidia, apatía, desinterés por la lectura de la Biblia, desinterés por la oración, por la iglesia, por las misiones, por la evangelización. No tienen ningún interés. Entonces aparentemente están bien delante de nuestros ojos y físicamente ahí se mantienen, viniendo al culto y todo, pero muchos están muertos espiritualmente. Los cristianos se van debilitando poco a poco para después morir espiritualmente. Muchos supuestos cristianos, aunque se congregan, están muertos espiritualmente. Están vivos en la carne, pero muertos en el espíritu, como los católicos. Entonces termino ya diciendo que Fratello Tutti, la encíclica del Papa, Fratello Tutti, todos hermanos, es una mentira del Papa. No todos son hermanos. Hay dos grandes familias en la tierra, como dijimos anteriormente, la familia de Dios, los hijos de Dios, somos hermanos entre nosotros, y la familia del diablo son hermanos entre ellos, pero no tienen parentesco con nosotros. Entonces, la agenda global y la encíclica papal, podemos decir también que ya van uniéndose, van fusionándose, se van haciendo hermanitas, y entonces la política y la religión se van a fusionar, se van a fundir en una sola unidad. Se establecerá ese gobierno mundial y todo parece que es muy bonito en apariencia, pero de buenas a primeras sucede el rapto y el diablo se manifiesta tal cual es, y todos los que han sido ingenuos, que se han creído todas las mentiras del diablo y todas las fantasías, todos ellos van a sufrir el castigo del juicio eterno. Así que como cristianos tenemos la responsabilidad, nosotros como cristianos, termino ya, tenemos la responsabilidad de desenmascarar todas las mentiras que tienen apariencia de verdad. Tenemos que desenmascarar todas las mentiras que tienen apariencia de verdad, porque hay mucha ingenuidad en muchas personas y es muy fácil engañar a las personas. Y nosotros, yo como pastor y los líderes y todos los que de verdad amamos a Dios, tenemos la responsabilidad de desenmascarar
las mentiras que el diablo está lanzando a la humanidad, que tienen apariencia de verdad. Las mentiras, si salen así tal cual son, nadie se las va a creer. Pero cuando a las mentiras se le da apariencia de verdad, entonces muchísima gente se las cree, porque no tienen discernimiento. Le falta discernimiento, le falta sabiduría para distinguir entre una cosa y la otra. Pues que el Señor nos ayude y que de verdad seamos gente que estudia, que investiga, que averigua y que no se deja engañar fácilmente por cualquier cosa, porque en Internet, hermanos, eso está plagado de falsos profetas y de gente mentirosa y de gente que anda profetizando cosas. Hoy mismo me mandaron un vídeo diciendo, no, tenemos que orar mucho porque va a venir un meteorito que va a caer en la tierra y tal y cual, y que patatín, que patatán, y con todo ese cuento, porque hay mucha gente que son amantes de la profecía, que va a venir, que va a suceder, ¿verdad? Entonces me mandaron ese vídeo diciendo que va a caer un meteorito, que tenemos que orar, pero eso son falsas profecías. ¿Me entiendes? Las profecías verdaderas están en la Biblia. Lo que dice la gente por ahí, en la mayoría de los casos son mentiras. Esos que dicen que va a caer un meteorito y que en el mes de febrero del año que viene va a caer un meteorito en la tierra. Después sucede que pasa el mes de febrero, viene marzo, abril y mayo, y la gente dice, ¿qué pasó con esa profecía de que el meteorito iba a caer en la tierra? No, es que oramos para que el meteorito fuera desviado para otro sitio, y por eso, como oramos, otra mentira, es decir, te meten una mentira y después te meten otra mentira y otra mentira y otra mentira y otra mentira y te siguen engañando. Entonces lo mejor es cortar con toda esa gente y no escuchar las falsas profecías que dicen, sino la palabra de Dios, que es la única verdadera. Amén. Pues nos ponemos de pie y le oramos al Señor.